Entonces primero hagamos un poco el análisis de este teorema. Primero intentemos tener una idea gráfica de esta situación. Si nosotros queremos trabajar con ya en un R2, ya esto, bueno, este campo ya tiene cuatro dimensiones, ya necesita 4 dimensiones, ya no lo podemos hacer, ¿sí? Y bueno, si tuviera el tiempo interviniendo, bueno, el tiempo ya lo visualizamos como un movimiento del campo. Pero aún sin que tenga el tiempo, ya no podríamos graficarlo. Así que, primero pensemos entonces que tampoco interviene la velocidad, y entonces estamos ante una ecuación de las que ya presentamos, que son de este tipo, ¿sí? Donde entonces interpretamos a G como G también es un campo, y lo podemos pensar como campo de fuerza, versus F, que era un campo de velocidades, ¿sí? Cuando escribíamos F así, bien, acá F eran efectivamente velocidades. Ahora, G son efectivamente aceleraciones, ¿sí? Y si, insisto, si las aceleraciones las multiplicamos por una constante m, entonces estamos ante las fuerzas. Si a la masa la pensamos como 1, entonces efectivamente esto está representando un problema físico. Ahora, ¿cómo es esto del dominio? Entonces vamos a poner un ejemplo que es el de justamente un campo gravitacional. Si yo tengo, entonces, acá vamos a poner al Sol, vamos a pensar en que estamos trabajando en R2 o R3, como lo vamos a hacer vectorial no hay mucha diferencia. Entonces ya hicimos la cuenta de cómo, si yo me paro en un punto, la fuerza que se ejerce en ese punto tiene la siguiente fórmula. Entonces, G de, vamos a poner X, pero pensándolo siempre como vector de R2 o de R3. Esto era menos, acá van algunas constantes, pero nosotros no las ponemos para simplificar, pero vamos a poner acá alguna constante K, por ejemplo. De X dividido la norma de X al... ¿sí? Entonces, ¿estamos en las condiciones de este teorema? ¿Está definido esto en un dominio abierto de un Rn? Claro, esto, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál sería el B, entonces? Y esto siempre se puede hacer la cuenta, salvo cuando estemos dividiendo por 0. Entonces, acá tenemos todo R3 o 2, si lo quieren pensar plano, menos el vector nulo es el abierto donde estamos haciendo las cosas. Bien, entonces también lo pensamos como lo podemos pensar como un campo y dibujarlo, ¿sí? Sabemos que cuando nos alejamos, al alejarnos disminuye, o sea, el módulo de esto en total es 1 sobre la norma de x al cuadrado. Entonces cuando x se agranda,
el módulo disminuye. Y se hace infinito cuando me acerco al origen, ¿sí? Acá si yo quisiera dibujar una flecha acá cercana, te la tendría que hacer con un módulo súper largo y sería todo un verdadero enchastre, ¿no? Por eso no lo hacemos. Pero lo cierto que es que justamente el 0 lo estamos sacando del dominio de todo esto. ¿Y qué quiere decir ahora? Entonces que yo puedo elegir un punto, cualquiera de mi dominio, entonces en este caso mi dominio es todo menos acá, entonces elijo un x0 acá. Y ahora yo puedo elegir también cualquiera, porque ahora nosotros lo armamos este teorema para poder elegir cualquier vector velocidad. ¿Sí? Tan chico o tan grande como yo quiera. Muy bien, entonces ya ponemos las condiciones iniciales. X0, B0, solamente tenemos que decir que en T0 estoy con este punto, con esta velocidad, y entonces existe una única solución. A la solución la dibujo con este vector tangente porque la condición es que este sea el vector tangente. Pero además ya estoy dándole una forma, ¿sí? Porque habíamos dicho, ¿esto por qué no así en todo caso? ¿Mm? ¿Por qué descarto la posibilidad de este movimiento? ¿Mm? A ver, analicemos. ¿Puede esto? Y digo, bueno, a ver, por ejemplo, acá, en este punto, ¿cómo es la aceleración? ¿Cómo es el campo? Apunta hacia el centro, ¿no es cierto? Como siempre. Entonces, la aceleración de alfa acá sería esta. No, imposible, porque la aceleración está siempre para el lado donde se dobla la curva. Entonces la aceleración tiene que estar, puede ser acá, 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 cualquiera de estas, pero nunca estar para el otro lado. ¿Sí? Para el otro lado, podríamos ser un poco más precisos. La idea es que si yo acá tengo un vector tangente, el producto, bueno, acá habría que, en R2 es bastante sencillo, la idea es que estén de este lado los vectores, en R3 habría que ser un poco más preciso. Bien. Entonces descartamos la idea de que algo así pueda ser una solución. ¿Qué es lo que tiene que ser para que pase? Entonces, bueno, vamos a borrar esta curva que efectivamente no puede servir. Y entonces habíamos dicho que este es del x0. Entonces, ¿qué necesito yo para que la curva funcione? Necesito que la aceleración de la curva coincida con estas flechas. Existe una sola, ¿sí? Yo acá puedo dibujar muchas cosas que se parezcan, pero en realidad el teorema dice que hay una sola, ¿sí? Por ejemplo, algo de esto puede ser la solución. Y acá notemos que
Entonces, sobre la solución, estas son las derivadas segundas de la curva alfa, que es la solución. ¿Sí? Bien. ¿Cómo interpretamos el teorema entonces? Podríamos haber elegido cualquier otro punto un x0 acá, por ejemplo, con cualquier velocidad, por ejemplo una velocidad de 0 así, y otra vez existe una única solución. En este caso lo hice muy a propósito de elegir justo contrario a... El rojo ya no está queriendo más. Vamos. Estamos grabando. Bueno, esto debía ser rojo. Bien. Entonces esta solución y esta solución es así. Y nuevamente los vectores de aceleración ahora, perdón, los vectores de aceleración son los del campo, siempre apuntan hacia acá, ¿sí? Entonces tienen que ser estos. Y ustedes dirán, ¿cómo? La aceleración siempre va para acá y la curva siempre va para allá. Sus vectores tangentes siempre son en esta dirección. No necesariamente. Puede ser que la curva haga esto y vuelva, o puede ser que realmente se vaya al infinito. Y bueno, los vectores de aceleraciones siempre apunten para otro lado. Esto depende del valor de esta velocidad. Cuando esta velocidad es muy grande, es la velocidad de escape y realmente me escapo. Si no, me escapo y vuelvo a caer hacia el centro. Pero bueno, en general, entonces yo elijo cualquier x0 y cualquier dirección de 0 y hay una única solución que sale con esta velocidad. Bien.